Momento de análisis. Un enfoque a cargo de especialistas en su campo. Economía, Javier Pena. Usted tiene derecho. Aníbal del Campo. Producción animal, Ramón Juan Bel. Mercados, Gonzalo Gutiérrez. Empresas, Gustavo Beigel. Clima, Luis Zunino. Todo el día, a toda hora en www.agromedios.com. Y Contacto Rural, revista digital. En este martes y en plena zafra de reproductores, un tema que nos lleva a las buenas relaciones entre vecinos, el deber de dar aviso, lo enfocamos en esta sección. Usted tiene derecho con el doctor Aníbal del Campo, especialista del programa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, en la audición de hoy teníamos el propósito de encarar este tema bajo el rótulo de el deber de dar aviso, una figura que es recogida por más de un texto legal y que consiste básicamente en la obligación que recae sobre quien, siendo conocedor de un mal que afecta a su establecimiento, le impone el deber de alertar a las autoridades de la existencia de ese mal, para que adopten las medidas de prevención que el caso requiera. Tanto en la ley de sanidad animal como en la ley forestal, por ejemplo, se prevé en forma expresa esta figura, el deber de dar aviso. Incluso en materia forestal no solo se la refiere a, a los aspectos sanitarios, sino también al riesgo, peligro de incendio y la posibilidad de su extensión a los establecimientos linderos. Este deber de dar aviso opera en relación con el Estado, es decir, el que está afectado por un determinado mal debe, conforme a esta figura, comunicar la existencia de ese mal perentoriamente a las autoridades sanitarias para que éstas, insisto, adopten las medidas preventivas que corresponden, ya sea referidas a su establecimiento como a los establecimientos vecinos, ¿no es así? Esta última posibilidad está prevista a texto expreso en la norma contenida en la ley forestal que contempla esta figura. En caso de omitirse el cumplimiento de este deber, están previstas, configuraría una infracción y esa infracción sería objeto de sanción. Sobre este punto ya nos referiremos en una audición futura. Lo que nos interesa ahora, en la línea de considerar temas relativos a la responsabilidad agraria, vía por la que venimos transitando en las últimas audiciones, insistir en la posibilidad de que quien omita el cumplimiento de este deber comprometa su responsabilidad y se configure un caso de responsabilidad extracontractual, susceptible de servir de fundamento para un reclamo por daños y perjuicios por parte de algún lindero que hubiera podido prevenir el mal que afecta al establecimiento vecino si hubiese recibido en tiempo las comunicaciones por parte de la autoridad sanitaria que, por definición, si se omite el cumplimiento de ese deber, probablemente han permanecido en la ignorancia. En este caso, nos enfrentamos a una hipótesis de lo que en doctrina se denomina culpa por violación de la ley o del reglamento. Vamos a tratar de explicarnos brevemente sobre qué consiste esta culpa por violación de la ley o reglamento. Normalmente sobre los sujetos recae la obligación de no dañar imprudentemente a un tercero, ¿no es así? Es decir, de actuar con la debida diligencia, con la diligencia promedio, la propia del buen padre de familia. El juez será normalmente el llamado a determinar
si se ha faltado a esa diligencia promedia, si ha existido o no culpa, y lo hará en función de un juicio de experiencia. Pero en ciertos casos es la propia norma jurídica, la cual se cataloga de norma precaucional, la que ya predetermina la conducta que debe asumirse para impedir un daño a ese tercero. Por tanto, basta la violación de la norma para que se considere que se ha incurrido en culpa. En consecuencia, el sujeto será llamado a responsabilidad siempre y cuando el hecho acontecido le sea atribuible materialmente, ¿no es así? Él haya sido el causante del hecho, no un fenómeno fortuito o lo que fuera, o el hecho de un tercero. Esta figura cabe perfectamente en la situación sobre la que estamos comentando. El que viola el deber de dar aviso incurre en culpa por violación de la ley o reglamento, y en consecuencia el juez se ve alivianado de esa tarea de determinación en el caso concreto y le basta con aplicar la norma que ya prevé la configuración de la culpa. Doctor Aníbal del Campo, especialista en Derecho Agrario, recordamos las vías de contacto para cualquier consulta: 091-732-679. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto.